aspiran. Al aspirar y ven que sale algún contenido hemático, seroso, purulento, lo que fuera, significa que el fondo del saco duro es ocupado. Ese es el punto sentencia. Sospecha de líquido en cavidad peritoneal. Radiografías pélvicas, tomografía basal computarizada, sospecha de tumores o abscesos. La ecografía para ginecología es fundamental. Para nosotros, las unidades de emergencia, en sala de partos, ¿no? Incluso hasta en sala de operaciones, diferentes hay, porque hoy por hoy existen ecógrafos que son móviles, como antiguamente. Antiguamente eran como las computadoras, grandes ecógrafos, no se pueden mover ahora, no. Ecógrafos móviles que permiten establecer diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, en el caso de embarazo ectópico, en el caso de quiste ovario pedículo reducido, accesos pélvicos o cuadros apendiculares. En general, ¿qué es lo que tenemos que diferenciar? Tenemos que diferenciar si es un abdomen quirúrgico o médico. Abdomen quirúrgico significa que, como su nombre lo dice, tenemos que entrar a cirugía, sí o sí. Entonces, para ello, indudablemente tenemos que tener parámetros. Y esos parámetros están dados por el estado general de la paciente, están dados por los exámenes auxiliares, están determinados por la evaluación clínica que hemos hecho previamente desde el inicio, como hablamos, ¿no? La anamnesis, el examen físico, el examen ecográfico, el examen de laboratorio, y después de analizar todo ese conjunto de parámetros y establecer diagnóstico preliminar, tenemos que entrar. Ahora, cuando utilizamos nosotros un término llamado laparotomía exploratoria, ya ese es otro tema, porque si nosotros entramos a un problema de una quistectomía, significa que sabemos que vamos a operar un quiste. Pero si entramos a una laparotomía exploratoria, significa que no sabemos qué. O sea, tenemos que abrir, por más que nos diga el ecógrafo una cosa, los exámenes otra cosa, por aquí y por allá, y tenemos duda diagnóstica, la laparotomía exploratoria. Tenemos que entrar. Y hay diferentes tipos de incisiones, ustedes lo van a ver en cirugía. Hay incisiones que son medianas, paramedianas, Fanstein, Burney, en fin, dependiendo de qué es lo que en realidad el cirujano va a entrar a operar. El abdomen quirúrgico puede ser agudo, es de inicio súbito, o sea, de un momento a otro, ¿no? Ahí, este signo es un signo de debilitación peritoneal, signo de Bloomberg, rebote positivo, o sea, la agarran, la palpan a la paciente así suavemente, sueltan y grita, y hablar, Bloomberg positivo. Disminución o ausencia de ruidos intestinales, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de problemas de líquido en cavidad, que definitivamente hay disminución de ruidos. Inestabilidad hemodinámica, lo cual indica de que está sangrando. Esta paciente está sangrando por algún lugar, pero está sangrando, hay inestabilidad hemodinámica, ¿no? Lo estás viendo, ¿no? ¿Qué nos dicen los monitores? De que no, definitivamente hay un tercer espacio, algo está sucediendo. Entonces ahí nos obliga a ingresar sí o sí. Pero obviamente tomando todas las precauciones del caso, sobre todo que tengamos una buena vía y que tengamos sangre, porque más allá de que podamos tener fluidos, podemos tener cloruro, podemos tener soluciones como paralelas a la sangre que nos ayuden, ¿no? Como el hemacel, o no nos ayudan mucho. ¿Por qué? Porque cuando necesitamos paquetes globulares, es paquetes globulares, en algunos casos hasta necesitamos plaquetas. Y plaquetas, sobre todo cuando, por ejemplo, estamos hablando de un síndrome de Hemp, sin plaquetas no podemos hacer absolutamente nada. Este es un cuadro para que lo revisen en casa, claro, con tranquilidad, ¿no? Los cuadros de inestabilidad hemodinámica, qué hacer en un caso y qué no hacer, ¿no? Cuándo sí, cuándo no. Los videos no van a dar, lo voy a dejar para que ustedes lo revisen con calma, porque como comprenderán, que son láminas, son bastantes láminas, no van a tratar de aquí sí nos detenemos porque indudablemente este es un cuadro que es muy frecuente, y ya les dije, factores de incidencia, factores de prevalencia, ¿no? Tenemos que ver de dónde provienen estas enfermedades sistémicas inflamatorias. Definitivamente que hay un factor infeccioso, claro que hay un factor infeccioso. Un factor infeccioso dado por todos los elementos de juicio antes mencionados, sí. Por lo tanto es un proceso que afecta el tracto genital superior, ¿no? Puede provenir de una endometritis, una salpingitis, de un acceso tubovárico, de una poliperitonitis, pero indudablemente aquí, cuando hablamos así esto, lo primero que nosotros pensamos es en la clasificación de la sepsis, ¿no? Se divide o se clasifica en grados, siendo el 1 el más leve, el que puede tratarse médicamente, incluso hasta el 2, el 3 ya es un absceso tubovárico, y el 4, cuando hablamos del 4, es un absceso roto, o sea, el cuadro casi una poliperitonitis. Las sepsis no incluyen infecciones asociadas a gestación e infecciones debidas a procedimientos invasivos.
¿Cuál es la sintomatología de una enfermedad pélvica inflamatoria? O sea, ¿qué molestias tiene esta paciente? ¿Puede haber fiebre? Puede haber, como puede que no haya fiebre, ¿eh? No necesariamente va a haber fiebre. ¿Fiebre en qué casos haría, de acuerdo a la clasificación que le mencionaba varias veces? ¿En qué casos haría fiebre? Sí. ¿Fiebre sí o sí? En casos de un absceso. Absceso. Porque acuérdense que enfermedad pélvica inflamatoria significa que hay una infección de los vasos pélvicos. Pero cuando hay un absceso definitivamente hay una fiebre. ¿Y ustedes por la clasificación de fiebre, qué tipo de fiebre sería? ¿Saben ustedes por el tipo de fiebre que pueden ustedes identificar patologías? Por ejemplo, la fiebre tifoidea, ¿qué tipo de fiebre es? Es una fiebre continua. En el caso de una salmonelosis, en el caso de una brucelosis, ¿cómo es la fiebre? Ondulante. En el caso de una sepsis, en el caso de un absceso, ¿cómo es la fiebre? Usted cuando ve la hoja de monitoreo, cuando ve la hoja de funciones vitales y si ven una hoja en donde la temperatura está así, haciendo picos, automáticamente dicen absceso. Localización, ¿dónde está el absceso? En algún lugar, pero está el absceso, definitivamente. Dispareunia, dolor durante el acto sexual, flujo vaginal, menstruaciones prolongadas, dolor en el hipogastrio. Paciente indudablemente con vida sexual activa. No vamos a pensar, y hemos visto, ¿no? En qué grupo etario nosotros debemos tener mayor cautela. En el examen físico, en el tacto vaginal, el dolor de la movilización cervical, indudablemente. Nuevamente volvemos a repetir el mismo examen. ¿Es bimanual? Sí. Tocan, ni siquiera bimanual, solamente una vez que hacen el tacto, chocan con el cuello y hay dolorabilidad, señalar, definitivamente. ¿Qué está pasando? Ahí tenemos que entrar a tallar. La palpación anexial dolorosa, hemos visto. Anexo doloroso, ¿qué puede ser? A ver chicos, anexo doloroso, ¿qué puede ser? Anexo. Puede ser un quiste, ya, ¿qué puede ser más? Un ectópico, claro, perfecto. ¿Qué más puede ser? Un absceso tubogárico. La endometriosis. La endometriosis puede estar, los focos endometriósicos a cualquier nivel. O sea, pero mayormente son en zona abdominal. Mayormente son. Muy bien. Leucorreas o mucopiluros, que secreción purulenta básicamente. En el examen de laboratorio que encuentran, indudablemente, le mandan un hemograma, ¿qué ven? Leucocitos. O sea, leucocitos están elevados, están en 12.000, 15.000, algunos llegan a 20.000, Deviación izquierda, elevación de la velocidad de sedimentación globular que indica que es un cuadro infeccioso agudo. El diagnóstico laparoscópico es un gol estándar. Bueno, eso entre comillas gol estándar dependiendo de dónde sea, porque si vamos a ir a instituciones como por ejemplo el Huaycán, hay laparoscopio sí, pero como diagnóstico no. Hay laparoscopía para hacer algunos procedimientos, pero no como diagnóstico. Como diagnóstico definitivamente es clínico o simplemente a través de la utilización de exámenes auxiliares no invasivos. Porque la laparoscopía es un examen invasivo. Es un examen invasivo porque estamos viendo el tubo. Invasivo. Torsión anexial. Entonces aquí lo que vamos a ver es el quiste de ovario pedículo torcido. Está asociado a masas ováricas grandes, un tumor de 8 a 10 centímetros. Usted que ven en la imagen, ahí si lo van por ecografía van a ver el tamaño. Está grande, mide, ¿cuánto es esto por ejemplo? Mide extendido, mide 10, porque esta es la dilatación completa. Quiere decir que el quiste mide 5. Fíjense el tamaño del quiste. El quiste se torsiona porque tiene un pedículo. Si gira sobre su propio eje, se torce, genera un dolor intenso. Se necrosa y cuadro súper agudo. En los casos de embarazo, antecedentes de cirugía pélvica, en BTB, ¿saben qué es BTB? Bloqueo tubaríco bilateral, ¿no es cierto? E hipermovilidad anexial. Videos después, ustedes lo ven en sus casas. Torsión anexial. Se asocia a presencia de masa o quiste ovárico benigno en la premenopausia, ¿no? Claro, obviamente. Muy difícil en la menopausia, en la posmenopausia prácticamente como no hay factores de tipo hormonal, no hay ninguna razón por qué creciera. No tiene ningún sentido. Si nosotros viéramos alguna masa, ya definitivamente tenemos que pensar que hay algo maligno, que no tiene nada que ver con un factor de tipo hormonal. Frecuente neoplasia, ahí está, ováricas en la posmenopausia, lo que estábamos hablando en su momento. Puede ocurrir en ausencia de patologías ováricas, especialmente en la infancia. Dolor abdominal en el lado afectado, intermitente y progresivo que puede irradiarse en la ínfula o en la región un lobo ipsilateral, o sea, el mismo lado.
quiere decir que obviamente por el tamaño, 2, la localización, 3, los órganos adyacentes, ¿no? Indudablemente el dolor se va irradiado. Entonces, la irradiación del dolor, dependiendo obviamente de qué tipo de afectación neurológica es la que haya comprometida. En el examen físico hay hipersensibilidad de rebote. Sí, hay hipersensibilidad, ¿no? No es tanto como el Bloomberg, porque el Bloomberg indica más una irritación peritoneal, que es uno hace una palpación superficial, lo suelta y genera dolor. Acá no es una hipersensibilidad, pero localizada en el punto donde está generándose esta torsión. Sensación de masa anexial, ¿no? En el examen, indudablemente. Afebril, sí es afebril, ¿por qué? Porque no es un cuadro infeccioso, es un cuadro tumoral, es un cuadro anexial, es un cuadro de torsión, básicamente, ¿no? Y no hay leucocitosis. Los síntomas inespecíficos son náuseas, vómitos. Ocasionalmente puede haber una leucocitosis moderada, pero esta náuseas y vómitos indudablemente está debido a la gran dolorabilidad que hay. Y prácticamente es como que entraran un choque europeo. Entonces ahí se hace otra vez un cuadro en el que dicen la historia, el examen físico, el test de embarazo. ¿Está embarazada? No. ¿Está embarazada? Si está embarazada, ¿qué hay que hacer? Evaluar la posible embarazo ectópico con la beta-HCG constitutiva y una contravaginal. Estos dos es indudablemente. O sea que no traen emergencia. Vemos a alguien que estamos sospechando, señora, fecha de regla. Ay, no me acuerdo, pero hace 2 meses que no lo veo. Ni hablar. Probabilidad, sí, probabilidad que no sean 2, que no sean más. Entonces, beta-HCG positivo, listo. Dolorabilidad abdominal, listo. Barrido ecográfico, sangre y gravedad. Ni hablar de un embarazo ectópico roto. Oye, si el celular está chateando en mi nariz. ¿Te he puesto TikTok todavía? ¿De quién? Y lo vuelvo a repetir, ¿eh? Yo lo tengo graficado a los 23. Esos 23 tienen que sacarme notas superlativas. Ni siquiera aprobar, sino tiene que ser muy buena nota. Lo tengo así como la laparoscopía, ahí los estoy observando. Los 23. Igual, este cuadro lo van a revisar hasta que ya vean lo que significa esto, la laparotomía exploradora que hace un ratito les mencionaba. Entonces, la COG, que es también una entidad autorizada en ginecología, ¿cómo lo define al dolor crónico, al dolor periódico crónico? Como un dolor no cíclico de al menos 6 meses de duración. O sea que los últimos 6 meses está que le duele. Se localiza en la pelvis anatómica, en la zona lumbosacra, en la región glútea, en la pared anterior del abdomen, por debajo del ombligo, y que es lo suficientemente grave como para causar discapacidad funcional o solicitud de atención médica. O sea, ya saben ustedes, dolor, pocas palabras, en toda esta área, ni hablar, así como si fuera un cinturón, ya. Y tiene más tiempo, o sea, tiene por lo menos 6 meses, ya es un dolor periódico crónico. Listo. Acá está repitiendo lo mismo. La prevalencia, que es de 14-24% mujeres en edad reproductiva, ¿no? Impacto negativo en la calidad de vida, indudablemente, pero imagínense, quiere ir al mercado, pero ¿a qué le duele? Quiere estar con el esposo que está que la fastidia, pero le duele. Quiere ir al gimnasio, se agacha, le duele. O sea, que le duele por todos los frentes. Imagínense, calidad de vida. El diagnóstico etiológico es complejo. 60% de mujeres con este tipo de dolor pélvico crónico no tienen un diagnóstico específico. ¿Pero por qué? Porque no se ha investigado. O porque simplemente pues, las mujeres lo han dejado. ¿No? Ya después, primero tienen que ver esto, lo otro, ¿verdad? Porque aparentemente, pues, como que dice, mañana es el día de trabajo, ¿no? Mañana debe ser el día de la mujer. Otro día de la mujer más, porque las que más trabajan son las mujeres. Sobre todo las mamás. Las mamás hacen de todo en casa. Nosotros tenemos un trabajo específico, pero ellas hacen 10.000 trabajos en uno solo. Entonces existen evidencias de trastornos musculoesqueléticos en la mayoría de mujeres con dolor periódico crónico. Claro que sí, ¿no? Claro que sí. ¿Por qué? Porque frente a un dolor se produce una reacción muscular o no. Se produce una contractura. Oye, dices, ¿y por qué está contraído? Porque hay dolor, es obvio, se tiene que contraer, una reducción de defensa. El abordaje es multidisciplinario, ¿no? La evolución insidiosa, la historia es compleja, la etiología es multifactorial, indudablemente. Cuando nosotros analizamos etiología, ¿etiología qué es?
Causa, origen, inicio, principio. ¿Quién lo generó? ¿Cómo lo generó? Etcétera, etcétera. Entonces esto es multifactorial, que hemos visto. Factores de orden social, factores de orden extrainstitucional, factores de orden domiciliario, factores de orden personal, en fin. ¿Qué sucedió? Para eso uno tiene que tener pues, mucha paciencia, ¿no? Peor si hay una pobre respuesta al tratamiento, ¿no? El 10% de estos pacientes remitidos a ginecología se deben a dolor pélvico crónico. Pero el dolor pélvico crónico, pues, hay algunos que lo hacen simple, ya saben que no tienen ecografía, ya, ni le evalúan ni nada, ni determinan qué características tiene esta paciente. ¿Por qué? Porque cuando habla de dolor pélvico crónico, significa que ustedes tienen que hacer una buena anamnesis o no. Basta con la anamnesis para que ustedes ya sepan de qué se trata y ahí orientan sus exámenes. Porque no puedo decir que sí. O sea, que el dolor pélvico crónico, ya, mándale beta HCG, mándale ecografía, mándale esto, mándale aquí, sin saber qué cosas. Tiene que tener primero una impresión diagnóstica de función ahí, establecer un plan. En ese plan ahí no tiene que determinar qué exámenes realizar. No como esto que sigue ahí, no, la laparoscopía es el gold estándar. Gold estándar como decirlo mejor. La laparoscopía, anda bien, no se hace una laparoscopía. En el Loaiza quizás, en el hospital Loaiza, porque tiene ahí laparoscopia. Y ellos también igual, van a hacer diagnóstico laparoscópico, pero en ciertos casos, como por ejemplo endometriosis, laparoscopía diagnóstica. Entren y visualizan y ven los focos endometriósicos múltiples. E incluso ni siquiera es laparoscopía diagnóstica, sino terapéutica. ¿Por qué? Porque a través de los brazos laparoscópicos se entran con electrofundulación y empiezan a quemar. Porque al final, ¿cuál es el tratamiento de la endometriosis? Quemar. Queman y queman y queman, así como si fuera lanzallamas. Hay 15 focos, quémalo los 15. Listo. Clases. Entonces tenemos un dolor pélvico crónico cíclico o acíclico, ¿no? Esa es una clasificación. ¿Qué cosa es el Mittelschmerz? Mittelschmerz, ¿qué cosa es? ¿Un lenguaje alemán, ruso, chino, árabe? ¿Qué cosa es? Alemán, ¿no es cierto? ¿Qué nos indica? Dolor durante la, o sea, en el momento de la ovulación. Y con eso se enferma. Y menorrea, ¿qué hacemos? ¿Qué cosa es? Y acíclico en caso de endometriosis, adherencia, síndrome adherencial. Mira, esto voy a tener un ratito, ¿eh? Porque hay muchas veces dolor pélvico crónico por síndrome adherencial. O sea, si a ustedes le ponen ahí, ¿sabe qué paciente con antecedentes de 3 cirugías y no, que ha tenido una apendicitis y le ha hecho una laparotomía exploratoria, que ha tenido listo. ¿Y qué tal con dolor pélvico crónico? Posibilidad diagnóstica. Uno de ellos es síndrome adherencial. O sea, ¿qué cosas son? Bridas. Entonces tienen que decir, pero le hemos mandado ecografía, le hemos mandado tomografía, le hemos mandado resonancia, no sale nada. ¿Qué va a salir? Si es chicle. O sea, las adherencias es como chicle, así. Son como membranitas. Y esas membranitas no las van a ver nunca por nada así. ¿Quién ahí sería el gol estándar para poder ver las adherencias? La laparoscopía. Porque entra el tubo con un televisor, con un pliego. Y el visor dice, ¿qué es esto? No se ve nada. Puras adherencias. Adherencias. ¿Y cuál es el tratamiento? Que no, que inyecciones, que cápsulas, que nada, tienen que entrar. Y ahí por el mismo laparoscopio, entrar con una tijera y cortar todas las adherencias. O sea, liberación de adherencias se llama eso. Tumores ováricos, varices y, bueno, en algunos casos que no tienen causa. Ustedes ya saben más que es el Mittelschmerz. Dolor a la mitad del ciclo, brusco, unilateral, en un solo lado. ¿Por qué un solo lado? Aunque pudiera ser en dos lados, ¿no? ¿En qué caso serían dos lados? A ver, usando su razonamiento. ¿En qué caso serían dos lados? Pero chicos, no, pues es simple. En un lado, ¿por qué se da? ¿Por qué? ¿Quemadura? O sea, el folículo que madura. Porque ovula en un lado, entonces si hay en dos lados, porque ovula en dos lados, ¿puede haber una ovulación bilateral o no? Sí, no es frecuente, pero se puede dar. Chicos, le digo, razonen, pues. Normalmente es unilateral, ¿no? No hay ya cosas en el examen, desaparece en pocos días. Luego tenemos acá la dismenorrea. Ya hemos dicho, ¿qué es dismenorrea?
trastorno en el momento de la menstruación. Trastorno ginecológico frecuente, el 50% de mujeres que menstruan. Eso es cierto. Muchas damas, pues llega, para ellos es un, no sé, es un día fatal que llegue la regla. ¡Ay, ya va a llegar la menstruación! Terrible. Por eso que eso es lo que no sufren los hombres, ¿no? Porque imagínate, los hombres no resistirían esos dolores. En primaria, cuando el dolor menstrual no tiene patología pélvica previa. Suele manifestarse al año, a los 2 años después de que se inició la primera menstruación, en mujeres muy jóvenes. ¿Qué dice dismenorrea? ¿Qué edad tiene? 15 años. ¿Qué es lo más probable que tenga? De repente es su examen, eso. Dismenorrea primaria. Secundaria, menstruación dolorosa. Y aquí sí hay una menstruación con dolor. Con trastornos patológicos subyacentes, o sea, ya hay problemas ahí, tipo endometriosis. Años después de la menarquia puede cruzar con ciclos anovulatorios. Y esta es la anatomía que no nos vamos a detener porque ustedes ya más o menos ya deben de conocerla, pero aquí por allá sí a grandes rasgos. ¿Qué cosa es esto? Chicos, rápido. La vagina, no saben. ¿Esto qué es? El cuello, este es el útero. Ya listo. ¿Acá qué tienen? La trompa. ¿Esto qué es? El ovario. ¿Esto qué es? El ano, este es el recto. Donde dije que había el desgarro se produjo de acá hasta acá. ¿Y esto qué tienen que hacer? Reparar y reparar. Listo. Acabó el asunto. Diagnóstico diferencial de dolor pélvico crónico. Acá está. Todos los que conocen inglés lo van a ver. No, pero es la misma que hemos revisado, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que es lo mismo? Es lo mismo, solo que está en inglés. Ya, bien que se han acordado. Igual acá. Causa ginecológica. Endometriosis. Aquí sí pues entramos a la famosa endometriosis. ¿Qué es la endometriosis? Está definida pues por la presencia de glándulas endometriales funcionales fuera del útero. ¿Correcto? Miren, por definición nada más. O sea que en pocas palabras es el endometrio que se salió de aquí pues y se fue a otro lugar. Por lo tanto en otro lugar empezó a ejercer casi como que dice la misma función. Por lo tanto cuando le viene la menstruación o le viene la regla, es como que le viniera la regla en todos los lugares donde están implantados esos focos endometriales. Se encuentra en un 15-40% de pacientes con dolor crónico que se someten a la laparoscopía. Eso, por lo general, es hallazgo laparoscópico cuando nosotros hemos estado rotando alguna vez por el ovario, hemos visto ese sistema de electrofulguración laparoscópica para endometriosis, ¿no? El origen del dolor, bueno, pues no creo que sea controversial porque sabemos que es por esto, por las glándulas endometriales. Obviamente que hay una reacción inflamatoria, ¿no? De repente por ahí debe ser el efecto controversial. No hay relación entre intensidad de dolor y el sitio, y no hay relación entre el dolor y el estadio. Porque cuando ingresen con la laparoscopía a empezar a quemar sus focos endometriales, ¿no vuelve a salir nuevamente? Pudiera volver, sí. Pero, ¿por qué? Porque en realidad el tratamiento es paliativo o curativo. Es paliativo. Pero lo que sí le vamos a aportar por lo menos es un buen tiempo ese dolor. ¿Por qué? Porque hay algunos factores que, por ejemplo, son cuestiones anatómicas. O sea, hemos hablado de que es una menstruación retrógrada. ¿Qué significa? Que en pocas palabras es como que la sangre en vez de salir por vía vaginal, sale por la trompa. Y al salir por la trompa, todo ese endometrio sale por la trompa y se empieza a implantar en el abdomen mayormente. En el peritoneo, en el epíplomo, en el fondo del saco de dupla, por todos lados. Cuando uno ve por la laparoscopía, ves ahí focos rojos, puntos rojos. Incluso cuando operamos, una cesárea, vemos el útero, un útero sangrante por fuera, todo sangrante, puntos rojos por todos lados, focos endometriosis. Pero lo que tenemos que hacer, cauterio, empezar a quemar. Es como la ensayamos, es el cauterio. ¿No? Colocas el cauterio ahí. Cuando uno ve la pistola del cauterio, tienes uno para coagulación y el otro para corte. Entonces, cuando lo colocamos en coagulación, automáticamente estamos quemando todo. Listo. Manifestaciones de la endometriosis. El dolor, fundamentalmente el dolor. Acá está, 70, 71, 70, 75, dolor durante el acto menstrual o dolor pélvico crónico. Dispareunia, o sea, dolor durante el acto sexual. ¿Sí? Miren ese dolor, chaque, dolor para todos. Dolor cuando tiene sexo, dolor cuando tiene la regla, dolor cuando se va al mercado, se dolor por todos lados. Terrible, ¿no? Infertilidad en un 15%. Los factores de riesgo y esta infertilidad, pues, es
es cierto, el 15%, porque nosotros hemos tenido casos de endometriosis. Incluso, como les digo, ¿no? Estamos operando una cesárea y está con focos endometriósicos, por lo tanto, entonces salió embarazada. Por lo tanto, solamente el 15%. ¿Cuáles son los factores de riesgo de esta endometriosis? O sea, ¿hay un factor familiar? Sí. La mamá o la hermana ha tenido problemas de endometriosis. Un sangrado menstrual mayor de 6 días. Sí, pues, sangrado regular. Los ciclos menstruales menores de 28 días, o sea, poco tiempo, ¿no? Intervalo de poco tiempo. Consumo de 1 o más bebidas alcohólicas por semana. También habría que verlo. Los anticonceptivos, el uso de tampones, bueno, sí, es muy relativo. En el examen físico, la signología es ausente, hay sensibilidad, sí, hay engrosamiento del ligamento uterosacro. Es lo que le mencioné al inicio de la exposición. Le dije este ligamento uterosacro cuando se inflama. Y en este caso, por ejemplo, yo les hablaba de dolor pélvico crónico causante de la histerectomía, producto de la inflamación del ligamento uterosacro, pero ahora les estoy hablando de otro escenario que viene a ser la menstruación retrógrada que genera la salida de flujo sanguíneo hacia la cavidad abdominal y que llega al fondo del saco de Douglas, aquí, aquí, ¿sí? O sea, sale la sangre por acá, sale la sangre por acá, y aquí se ubica. Este es el fondo del saco de Douglas. Y aquí es donde se realiza la puldocentesis. O sea, cuando nosotros entramos aquí con la aguja, entramos aquí, llegamos al fondo del saco de Douglas. Entonces, aquí está el ligamento uterosacro. Esto que ven aquí es el útero hacia la zona sacra, uterosacro. Muy bien, entonces en esta zona, ¿qué hay? Sangre, puede haber pus, puede haber líquido, puede haber transudado, exudado, sí, puede haber diferentes cosas. Entonces, por la puldocentesis uno saca y dice, no, sangre, hemoperitoneo, ni hablar de eso, probablemente es un tópico rojo. Muy bien, ahí estamos. Diferentes estadios para que también lo revisen cuando se trata de casos estos severos, porque hay casos muy severos, indudablemente. Casos tan severos que definitivamente requiere ingresar, pero lo más trágico es cuando, yo siempre digo, pregunta número 1, ¿tiene hijos? Sí, doctor, tengo 3, 4 hijos, ya se acabó. ¿Qué piensan que voy a hacer? ¿Tiene 4 hijos? No, que el manual del INEM dice que hacer esto, el otro, no me interesa el manual. Simplemente tiene 4 hijos. Señora, ¿va a tener más hijos? No, ya, chao, despídase del útero. Se acabó, sí, es simple. Porque uno tiene que ver que calidad de vida, como lo vuelvo a repetir, al principio de la exposición hablamos, calidad de vida. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ofrecer a la paciente? Calidad de vida. Entonces, si decimos nosotros que, a ver, que los focos están provocando esos focos endometriales, el dolor, y por aquí, por allá, pero esa pobre mujer, pero ya tuvo su... ¿Cuál es la razón del útero? ¿Cuál es la razón de mantener el útero? Porque es un receptáculo del producto. Nada más, una vez que ya cumpliste con esa función reproductiva, ya no tiene ninguna función ese útero. Por lo tanto, si ese útero a su vez nos está provocando otra molestia, ¿qué hay que hacer? Bueno, simple, chao útero, ¿para qué tanta cosa? ¿No? Ahora, eso es diferente a que nosotros digamos, oye, pero ¿te vas a adelantar la menopausia? No, pero yo no estoy diciendo que me vuelve el ovario, sino que me vuelve el útero, nada más. Histerectomía sin oferectomía. O por último, me hago una sola oferectomía, un solo ovario y mantengo la otra hasta que termine su ciclo, hasta que devenga su menopausia en el momento adecuado, ¿no? Yo digo que también lo van a ver y en casa. Claro, ¿por qué quieren verlo? ¿Quieren verlo? No, gracias. No, para que vean la entrada nada más. A ver. Ahí, suficiente. Ya no lo deja con la gana, vamos a ver. Quieren un poco de acción. Ahí está, miren, la endometriasis de Piplon, ¿qué lo estamos hablando? Mira, ahí está, estos son los focos. Estos son. Como ojitos rojos son. Puntitos rojos. Esa es la trompa izquierda adherida. Por eso mismo foco pues se adhiere. Entonces es un síndrome adherencial. Fatales, genera un dolor terrible. Aquí que se dan cuenta, esta es la zona posterior, acá está la trompa del lado izquierdo, ahí está tratando de liberar ahí la trompita que está pegada ahí al útero. ¿No? ¿Por qué hace el doctor solamente
Liberar, se llama liberación de adherencias. Están liberando, porque como están viendo ahí, esos que parecen cocodrilos, esos son las pinzas de cocodrilo le llaman. Entonces esos están cerrados, cerraditos nomás, se están abriendo, liberando. Y ese de ahí, esa del medio, esa sí lanza fuego. Esa que está en el medio, que ven ahí que tiene como si fuera un ganchito, como un gancho, Ajá. esa sí libera fuego. Claro. O sea, por un momento ahí está, mira, observen. Jala y cuando hay que quemar, quema. Porque el laparoscopista tiene ahí en el pie, tiene un dispositivo que una vez que lo activa, sale fuego ahí. Pero entonces ese es para lo que le gusta la laparoscopía, ¿no? No, Como a mí no me gusta. Chao. Tratamiento médico, los antiinflamatorios. Bueno, pues hay diferentes tipos de antiinflamatorios, ¿no? Tienen el ibuprofeno, el naproxeno, el ácido mefenámico, ¿no? ¿Qué es lo que hay más en las instituciones de MINSA? El 1 y el 2, el ibuprofeno y el naproxeno. Naproxeno 250 no pasa nada, no tiene que ser 500, incluso hasta 750. Y 800 son mucho, 400 nomás. O sea, obviamente, ustedes, mire, tratamiento, cuando utilicen ustedes cualquier esquema de tratamiento, el tratamiento es un arte. Y el arte depende del artista. El artista, cuando actúa, cuando ha evaluado bien, cuando ha determinado, de acuerdo a la intensidad. O sea, no es que 400 cada 8 horas, no. O 800 cada 8 horas, no. Ustedes tienen que determinar el umbral. ¿El umbral cómo está? ¿En función a qué? ¿Qué le han indicado? Listo. 400 ya, calculan. A ver, vamos a ver cuánto es su vida media, pero para eso tienen que hacer farmacología. Farmacología, ¿qué tiene que ver? ¿Cómo es la concentración inhibitoria máxima del medicamento? ¿Cuánto es su tiempo de vida media? Es decir, que todo medicamento tiene un tiempo. Puede ser 6, 8, 12, 24, ¿no? O puede ser una de medicamentos de mayor data, ¿no? Entonces, 3, 4 semanas, como la penicilina benzatínica. Se llaman medicamentos de depósito. ¿Los anticonceptivos orales pueden usarlos? Sí. ¿Por qué? Porque básicamente van a suprimir, ¿no? ¿Qué? La LH y la FSH. ¿Y qué van a prevenir? La ovulación. Es un alivio sintomático de la amenorrea y del dolor pélvico crónico. Psíquica continua, sí. O sea, el uso de esto indudablemente va a depender del cuadro clínico de fondo, ¿no? Si no hay mejoría después de 2 o 3 ciclos, cambiar análogo del general. ¿Se puede usar o no? Sí. Otro tipo de medicación son las progestinas, ¿no? Pueden provocar una mejoría en un 50% también. La Depo-Provera, lo que estábamos hablando. ¿Se acuerdan que hablé de los medicamentos de depósito? La Depo-Provera, ¿no? Cada 3 meses. Es depósito, definitivamente. O el acetato de meloxi y progesterona de 30 a 100 miligramos por día. Otros medicamentos. Análogos de la GnRH que suprimen hasta un 95% de la producción de estrógenos por el ovario, ¿no? El hipoestrogenismo mejora el dolor pélvico crónico asociado a la endometriosis. Efectivos en ciclos cortos de 3 meses o crónicos por 12 meses o más. O sea, de alguna u otra manera, estos medicamentos ayudan, sí, te ayudan, ¿no? En algo que te ayuda. Pero básicamente ahí es entrarle por la laparoscopía. Adicional dosis baja de estrógeno o progestina puede bloquear los efectos adversos, después de la cirugía disminuye el riesgo de recurrencia, y la recurrencia puede ser tratada repitiendo la medicación. Pueden utilizarse estos medicamentos. El danazol sí se ha usado. En lo personal no lo he usado, pero sí se usa. De dosis de 200 a 800 miligramos por decilitro, suprime la secreción de LH y FSH y estrógeno, causando atrofia. Su mecanismo de acción es este. ¿Qué significa causar atrofia? ¿Significa que voy a bloquear el tema endometrial o no? Sí, voy a bloquear el tema endometrial, ¿no? Entonces, indudablemente, pues, el uso o no de cualquiera de estos esquemas va a depender del tipo de paciente, de las características de la paciente. Porque, como le digo, si ya nosotros vemos que su ciclo reproductivo terminado, no se saque la masónica. Calidad de vida, como esta señora no sola, porque ya no solamente tiene los focos endometriósicos, sino que es lo que estamos hablando, que les dije y lo remarqué, el síndrome
¿Me genera dolor? ¿Sí que no lo puedo ver con ninguna imagen? Adherencial. Síndrome adherencial. Adherencial, no lo veo por ningún lado. Pero ya le han dado ganazón, le han dado anticonceptivo, le han dado y sigue con dolor, porque está con adherencia. Tiene que entrar en la laparotomía o la laparoscopía, una de dos. Tratamiento quirúrgico, ¿no? La laparoscopía. Acá está, ¿no? Esto es lo que estábamos hablando. O es resección o es ablación, una de dos. Quemas o te vuelas todo, ¿no? De los focos endometriósicos. Hay una mejoría sintomática, ahí está, a los 6 meses, ¿no? 63%. El diagnóstico es histopatológico, indudablemente. Tú sacas una muestra, lo llevas y ¿qué es? Endometrio. ¿Qué hace endometrio ahí? Endometriosis. Ablación laparoscópica del nervio útero sacro. O sea, que es un dolor terrible. O sea, acuérdense siempre, cuando hablamos dolor pélvico crónico, y si yo digo, paciente con tantos años con dolor pélvico crónico, que se le hace un tacto vaginal y a la movilización, dolor marcado en el ligamento útero sacro, posibilidad diagnóstica, escucha ya. Ustedes ya saben, ¿sí? ¿Qué puede ser? Ya le puse el cuadro. No me siguen. ¿Yo? ¿Qué puede ser? Pequeño. A ver. Dos alfiles. ¿Qué puede ser? Lo dije. ¿Qué puede caer hacia atrás? Un poco. Solamente dos cosas pueden caer. O pueden caer más también. ¿Pero qué más? ¿Qué es lo más frecuente? ¿Qué puede caer? ¿Pus? ¿O sangre? Si sale pus, ¿de dónde viene? De arriba, de la trompa, por lo tanto es una epicrónica. ¿Y si es sangre, de dónde viene? De la trompa. ¿De dónde? ¿De endometriosis? Listo, acabó. Muy bien. HAT más SOB, ¿qué es? Así va a venir en el examen, ¿no? Paciente que programaba para HAT más SOB. Pucha, ahora. Ya fueron ya. Histerectomía abdominal total más salpingo-frectomía bilateral. Si no hubiera mejoría. Bueno, yo no espero eso de que la anazol, anticonceptivo, ni 8 cuartos. De frente me voy acá. Voy a estar esperando a la pobre mujer ahí haciéndola sufrir. Nada. No, doctor, yo quiero conservar mi útero. Ah, entonces que yo te diga. Doctor, pero ¿Qué? pregunto, si el endometriosis está por toda la cavidad abdominal, y aquí sacó el útero, pero igual, como tengo el ovario, va a seguir el ciclo. Pero escúchame, mira, escúchame algo muy importante. ¿Eh? ¿En qué momento viene el dolor? Cuando se desprende Cuando ocurre la menstruación. Si saco el útero, ¿habrá menstruación? pero las glándulas no Pregunta. allá. Si saco el útero, ¿habrá menstruación? No. Si no hay menstruación, ¿los focos endometriales actuarán o ya se dormirán porque ya se fue el causante? O sea, el factor gatillo es la menstruación. Ese es el gatillo. O sea, el gatillo que hace toditito, que los otros, como si fueran pequeños úteros, ¿no? Como si fueran pequeños úteros por todos lados. Pero ya saqué la madre, ya saqué ya La chao. mayoría, claro. No, ya saqué la madre, la que provoca todo. Entonces, ¿los otros focos endometriales se activarán o ya se atrofiaron? Es que ahí donde me confundo porque ¿Por qué te confundes? porque en el ciclo uterino sale que el proliferativo y secretor depende del estrógeno y progesterona. Entonces si sigue el ovario va a seguir estrógeno y la progesterona. No, ya no va a haber menstruación. O sea, lo que estamos hablando básicamente es endometrio. Cuando hablamos de endometrio, estamos hablando de ¿qué? De útero. Ya me volé el útero. O sea, como dice muerto el perro, Como si fuera la madre nodriza. muerta la rabia. ¿Ah? Como si fuera la madre nodriza. Sí, chao, Chao. se acabó. ¿Por qué crees que dice acá? Histerectomía abdominal total. Claro, ya no hay sangrado. Ya no hay nada, ya. Se acabó el asunto. Entonces ahí entras con confianza, haces la electrofulguración del resto si que quieres hacerlo, porque probablemente haya adherencia, chao. Y nunca más va a haber nada de nada. Porque ya no va a haber sangrado. Claro, y así la paciente tiene otra vez estrógeno y progesterona. Calidad de vida, eso no tiene nada que ver. Eso es otro cantar. Otra historia. O sea, las hormonas siguen produciendo. Obviamente, continúan tal cual. Tal cual.
Pero acá en este caso, por ejemplo, son mucho más radicales. ¿Por qué? Porque acá, SOB, ¿qué significa? ¿Algo de salpingo? Oh, ferectomía, chavo ovario. Bilateral. Listo. O sea que si tienes alguna duda que sí, que el ovario y el estrógeno, la progesterona, chavo, pues, Entonces ahí chavo, sería todo. menopausia precoz. Ahí sí entraría. Pero entonces, lo que estamos hablando de cuadro severo. Ah, claro, ya es un dolor crónico Es un que no cuadro, puede es un vivir. cuadro severo. Entonces, no, justamente bajo la misma premisa que tú dices, chavo, pero hay una posibilidad que entonces no tiene una posibilidad, chavo. Entonces alivia el dolor pélvico crónico de diferente etiología. Obvio. Sea cual fuera la causa, chao. Pero para llegar acá, por lo general, no somos tan radicales en bilateral, ¿no? A no ser que estamos hablando ya de 55, 60 años, ¿no? Pero si es más joven, no, por lo menos estamos como varios. Ya que yo vaya, supongamos que sí, que el ciclo hormonal todavía se mantiene por aquí, pero es mínimo, pues no es mínimo. Por eso que te digo, los esquemas de tratamiento van a depender mucho del artista, ¿no? De yo ahora y defino artista. Si tengo que volar todo, me vuelo todo. Ahora, indudablemente para entrarle también a esto que es radical, porque esto es radical. Si yo voy a entrar a esto que es radical, yo no solamente estoy pensando en la endometriosis, sino que estoy viendo otros. Porque muchas veces las patologías son múltiples y complejas. O sea, por un lado tiene la endometriosis, por el otro lado tiene una displasia severa, por el otro lado tiene un quiste, por el otro lado tiene una epicrónica, porque por todos lados. Entonces, como acá lo dice, alivia el dolor pélvico crónico de diferente etiología. Entonces, si por ejemplo te viene un cuadro clínico que dice que la paciente que tiene esto, ¿qué hay que hacerle? Chao, diferente etiología. Ese es otro, ¿no? Que le gusta a ustedes, la parología. Entonces, ¿qué cosa debemos saber? Una chismoseada rápida, hermano. A pedido de Mireille. Este caso es una paciente que tenía mucho dolor para menstruar, dismenorrea, y en el ultrasonido encontramos unos endometriomas o quistes ováricos de endometriosis, pues que es un tipo de endometriosis. Esas dos bolas blancas que vemos ahí son los endometriomas, uno del lado izquierdo y el otro del lado derecho. Lo que está al frente es el útero. Aquí procedemos a abrir el ovario con unas pinzas y unas tijeras especiales por vía laparoscópica para acceder al quiste. Aquí estamos traccionando el quiste. Con la mano izquierda tenemos el quiste y con la mano derecha abajo está el ovario sano. Entonces separamos prácticamente como si estuviéramos pelando una naranja el quiste o el tumor ovárico por endometriosis del ovario, de tal manera que el ovario se quede completamente limpio, ¿no? Las maniobras se llaman de tracción contra tracción para tratar de quitar completamente el quiste. Ese es el líquido de chocolate que se encuentra contenido dentro de los quistes endometriósicos. Es el quiste del lado derecho. Y se hace la misma maniobra. El tejido blanco de abajo es el ovario y el que estamos traccionando arriba es el quiste, ese que estamos desprendiendo precisamente arriba, con la mano derecha. Y después que quitamos los quistes, coagulamos los vasos sanguíneos que estén sangrando todavía, se procede a hacer la sutura de los ovarios con la finalidad de dejar los ovarios pues en la misma posición como estaban, ¿no? Anatómicamente, que no queden expuestos, que no queden abiertos. Para eso usamos unas suturas que son vías laparoscópicas para cerrar el ovario como estaban. En esta paciente
también tenía otros focos endometriósicos en la parte posterior del útero, de endometriosis que también se tuvieron que quitar. En más del 50% o más de cuando hay endometriomas, también podemos encontrar nódulos de endometriosis en la pelvis. Es muy raro ver un endometrioma aislado. Siempre hay zonas de endometriosis en otros lados de la pelvis cuando hay un endometrioma, porque muchas veces el endometrioma forma parte de la enfermedad. Ya ven que los 3 tipos de endometriosis que hay, entonces forma parte. Aquí ya, bueno, procedemos a abordar los otros nódulos para quitar el resto de las endometriosis que quedaron. Entonces aquí tenemos que acceder a una parte de la pelvis que se llama retroperitoneo. Antes de quitar los nódulos de endometriosis, tenemos que separar los órganos. Este tubito que se mueve ahí, que estamos separando, es el uretero, que es el que pasa la pipí. Entonces el chiste de las cirugías de endometriosis es quitar todo el tejido endometrial o malo, alterado de endometriosis, pero respetando los órganos de la pelvis.